Hola amigos, en el video tutorial de hoy veremos cómo diseñar en SketchUp un práctico y elegante closet con puertas corredizas. También aprenderemos a llenar la hoja optimizadora de cortes, llamada también plantilla de optimización u hoja de despiece, con la cual pedirás a tu proveedor de melamina que haga los cortes correspondientes y finalmente podrás armar para tu habitación este elegante closet. Entonces, sin más, veamos a continuación sus características. Como vemos en la imagen, el ropero o closet tendrá una altura de 1800 milímetros, ancho de 1200 milímetros y una profundidad de 450 milímetros. En su parte interior encontraremos dos áreas, la más grande con un ancho de 770 milímetros, la cual estará dividida en dos partes, siendo la parte inferior de 355 milímetros de alto. A la derecha veremos un área más angosta de 376 milímetros de ancho, la misma que estará dividida en 6 compartimentos, cada uno de los cuales tendrá una altura de 267 milímetros. En la parte inferior, este ropero tendrá un zócalo de 70 milímetros de alto. El fondo del closet estará cubierto con una plancha de MDF de 3 milímetros y para darle firmeza, este estará reforzado con 3 amarres de 1164 milímetros de largo por 100 milímetros de ancho, los cuales irán asegurados en las posiciones que se muestran en la imagen. El sistema que usaré para las puertas corredizas es el AL1535 para madera de la marca Duquesne. Ahora que conocemos las características que tendrá este closet, vamos a SketchUp para comenzar su diseño. Comenzamos dibujando un cubo que, como ya expliqué en videos anteriores, este representará el área que va a ocupar nuestro closet en la habitación, además que nos ayudará a realizar un diseño más ágil. Para dibujar el cubo, comenzamos dibujando un rectángulo cuyas medidas serán de 1200 milímetros de largo por 450 milímetros de ancho. Una vez hecho esto, le damos la altura de 1800 milímetros haciendo uso de la herramienta empujar-tirar. Luego, seleccionamos y convertimos este objeto en un componente, al cual le daremos el nombre de cubo. Ok. Vamos a comprobar si este cubo tiene las medidas que necesitamos para crear nuestro closet con puertas corredizas. Y para eso hacemos uso de la herramienta acotación. Entonces verificamos si tiene la altura de 1800, ¿sí? El ancho debe ser de 1200 y la profundidad debería ser de 450 milímetros. Entonces hemos dibujado correctamente el cubo que representa el área que va a ocupar nuestro closet. ¿Listo? Entonces, ya teniendo como base el cubo para empezar el diseño, vamos a borrar primero estas acotaciones y empezamos dibujando los laterales. Perdón, vamos a empezar dibujando el tablero superior. ¿Ya? Entonces, utilizando la herramienta rectángulo, nuevamente hacemos clic en estos puntos del cubo y creamos un rectángulo. Y le damos el espesor de 18 milímetros, ya que es con este espesor de melamina que vamos a crear o vamos a fabricar este ropero. Ya que tenemos el rectángulo con el espesor correspondiente, le damos o creamos el componente y le vamos a poner como nombre tablero superior y creamos. ¿Listo? Ahora vamos a crear los laterales.
Entonces nuevamente con la herramienta rectángulo hacemos clic en estos puntos y con la herramienta empujar y tirar creamos el lateral izquierdo. Lo seleccionamos y le damos o creamos con este el componente y le vamos a poner así, nombre de laterales. Laterales. Y creamos. Entonces vamos a copiar este lateral con la herramienta mover y lo trasladamos a este lugar, y antes de soltarlo presionamos la tecla control para hacer una copia de este. Listo, ahora que ya tenemos los laterales y el tablero superior, vamos a dibujar el tablero base, este tablero, ¿ya? Y este tablero, como dice el diseño, debe estar a una altura de 70 milímetros. Entonces, utilizando la herramienta de medir, vamos a crear un punto auxiliar hacia arriba y allí vamos a escribir 70 milímetros y ya tenemos ese punto auxiliar a esa distancia. ¿Listo? Entonces, para dibujar el tablero base, que no es del mismo tamaño que el tablero superior, voy a ocultar por un momento el tablero superior y el cubo para, haciendo uso de estos puntos, crear el tablero base y luego desplazarlo a su posición. ¿Ya? Entonces hacemos clic en este punto y luego en este le damos el espesor de 18 milímetros y creamos el tablero base. Entonces le vamos a poner como nombre tablero base. Ahora lo que tenemos que hacer es mover ese tablero a su posición, y eso lo hacemos con la herramienta mover. Entonces ahí es donde debería estar este tablero. Entonces ahora vamos a volver a visualizar el tablero superior para poder dibujar el tablero medio, que es este, y este se encuentra a una distancia de 770 milímetros desde el tablero, digamos, o el lateral izquierdo. Entonces, con la herramienta medir, creamos un punto auxiliar en esa dirección, ¿no? 770. Entonces, tenemos que acá está el punto auxiliar. Entonces, aprovechando siempre estas esquinas, vamos a dibujar el tablero medio, ese nombre le vamos a poner. Entonces podemos empezar desde acá y luego hacemos clic en este punto. ¿Listo? Y le damos el espesor de 18 milímetros. Lo seleccionamos y con esto creamos el componente que se va a llamar tablero medio. Listo. Y ahora solamente tendríamos que moverlo a su posición. Entonces con la herramienta mover y utilizando este punto lo desplazamos a su posición. Entonces sería acá. Entonces vamos a verificar si hay la distancia. Entonces con la herramienta acotación verificamos y está en el punto específico, ¿no? Donde especificamos que debería estar. ¿Listo? Entonces ya tenemos el tablero medio. Lo que vamos a hacer ahora es marcar la distancia para poner la repisa grande. Y la repisa grande, que es esta, la vamos a poner a una distancia, empezando desde la base del tablero base hacia arriba, a una distancia de 350 milímetros. Entonces vamos a utilizar nuevamente un punto auxiliar y desde este lugar hacia arriba marcamos 355 y allí tenemos el punto auxiliar, y ayudándonos con estos puntos y la herramienta rectángulo, dibujamos un rectángulo, le damos el espesor de 18 milímetros, lo seleccionamos y creamos un componente que en este caso se va a llamar repisa grande, así le vamos a poner el nombre, ¿ya? Y creamos.
Y lo que tenemos que hacer ahora es moverlo a su posición. Listo. Ya tenemos la parte más grande o el lado más grande del ropero ya desarrollada. Ahora vamos a hacer las repisas, ¿ya? Y dice que deben haber en ellos 6 compartimentos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y eso lo vamos a hacer rápidamente de la siguiente manera. Vamos a dibujar una repisa pequeña desde acá hasta este punto. Le damos el espesor de 18 milímetros. Lo seleccionamos y creamos con este un componente y se va a llamar repisas, le vamos a poner así, o repisa también, ¿no? Y creamos. ¿Listo? Luego vamos a mover esta repisa acá y luego también con la herramienta mover vamos a hacer una copia presionando la tecla control y la desplazamos a esta posición, esta repisa. Soltamos y acá donde dice distancia, ya saben ustedes que cuando escribimos algo automáticamente se inserta en ese cuadro. Presionamos la tecla de división y luego 6 y automáticamente se van a crear esos 6 espacios entre esas dos piezas, ¿no? Entonces, ya que hemos terminado de crear estas repisas, borramos las que nos sirvieron como punto inicial para crear las demás. Listo, borramos estas y vamos a verificar si tiene esa distancia entre una y otra. Y dice que tiene una altura, un espacio de 267 milímetros y es exactamente como se muestra en el dibujo, en el diseño, ¿no? Entonces ya tenemos las repisas también hechas. Ahora que ya hemos dibujado las repisas, vamos a dibujar zócalos. Entonces, utilizando la herramienta rectángulo, hacemos clic en este punto inicial y luego en este punto final y con la herramienta empujar y tirar le damos el espesor de 18 milímetros. Seleccionamos y con este creamos un componente que en este caso se va a llamar zócalo y creamos. ¿Listo? Luego tenemos que mover este zócalo a su posición, que sería 2 centímetros o 20 milímetros hacia adentro, y eso lo hacemos con la herramienta mover. Entonces desplazamos hacia adentro y escribimos 20 y vamos a ver que se ha desplazado 20 milímetros hacia adentro, y eso lo verificamos con la herramienta acotación, 20 milímetros. ¿Listo? Entonces vamos a proceder ahora a hacer una copia de este zócalo para ponerlo en la parte posterior. ¿Ya? Entonces seleccionamos el zócalo y luego con la herramienta mover lo jalamos hacia atrás y antes de soltar presionamos la tecla control. ¿Listo? Ya tenemos nuestros dos zócalos. Listo. Ahora vamos a dibujar el fondo, y en este caso el fondo es un tablero de MDF de 3 milímetros y empezamos desde este punto y hacemos clic en este punto para dibujar un rectángulo al cual le vamos a dar un espesor de 3 milímetros. Lo seleccionamos y con este creamos un componente que se va a llamar fondo y presionamos el botón crear. ¿Listo? Ya tenemos el tablero que va a servir como fondo de nuestro ropero con puertas corredizas. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es dibujar las ranuras donde va a ir insertado este tablero de MDF. No lo podemos poner con este tamaño hacia adentro y atornillarlo. ¿Por qué? Porque no se va a poder, es muy delgado.
Entonces cuando se utilizan estos tableros delgados, donde no se pueden atornillar, digamos, por estos costados, lo que se hace es crear una ranura para insertar en esas ranuras este tablero y que quede fijo allí. Ya, entonces vamos a empezar dibujando las ranuras en el tablero superior. Y para eso seleccionamos el tablero superior y hacemos doble clic en él. Y se activa este modo de edición. Entonces, utilizando la herramienta medir, vamos a indicar o vamos a crear primero una línea guía a 18 milímetros desde el borde. Luego vamos a dibujar a partir de esa línea guía en adelante una línea guía a 4 milímetros. Y luego la profundidad de esta ranura va a ser de 8 milímetros. Entonces, desde este borde hacia arriba vamos a dibujar una línea guía a los 8, a una distancia de 8 milímetros. ¿Listo? Allí con la herramienta nuevamente rectángulo, dibujamos un rectángulo y con la herramienta empujar y tirar creamos la ranura. ¿Ya? Entonces, el tablero superior mide 1200 milímetros de ancho. Yo le voy a poner 1500 milímetros de ancho para que lo haga más allá de los 200 milímetros, haga más allá de los 1200 milímetros esta ranura, ¿ya? Entonces, si orbitamos, vamos a ver que la ranura se ha creado de un lado hasta el otro lado, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar estas guías o estas líneas guías porque ya no las vamos a utilizar. Y salimos del modo de edición. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es aumentarle el tamaño a este tablero. Lo voy a hacer así paso por paso para que se vayan dando cuenta cómo se va construyendo este mueble, ¿ya? Entonces, a este tablero en la parte superior le vamos a aumentar 7 milímetros. Entonces, a la cantidad que aparece allí le ponemos más 7 y aceptamos. ¿Listo? ¿Por qué 7? Porque como ya sabemos, este tablero tiene que ingresar en esta ranura, ¿ya? Tiene 8 de altura y este tiene 7. Siempre hay que darle una holgura hacia arriba y al costado. Y el tablero es de 3 milímetros, pero la ranura es de 4. ¿Con qué finalidad se hace? Se hace eso con la finalidad de que el tablero ingrese fácilmente a estas ranuras, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente ahora. Voy a ocultar este tablero y voy a mover el tablero de MDF 18 milímetros hacia adentro. Entonces eso lo hacemos con la herramienta mover. Y en esta dirección, ahí le escribo 18. Si visualizo nuevamente el tablero superior, vamos a ver que se encuentra allí, un poco más creo que hemos debido mover, ¿ya? Entonces vamos a ocultar nuevamente y vamos a mover 4 milímetros más adelante, ¿ya? Entonces este punto y lo movemos en esa dirección, 4 milímetros más. Activamos el tablero superior y ya debemos ver que se encuentra en el lugar correspondiente. ¿Listo? Lo que vamos a hacer a continuación es ahora dibujar el tablero, la ranura en el tablero base. Ya, acá. Vamos a ocultar nuevamente este tablero y la ranura la vamos a dibujar acá. Ya, y luego vamos a hacer que el tablero crezca hacia abajo, ¿no? Entonces seleccionamos el tablero base, doble clic y dibujamos las líneas a 18 milímetros y la otra forma sería a 22 milímetros y luego de acá hacia abajo 8 milímetros rápidamente, acá hacia abajo 8 milímetros rápidamente para avanzar en el diseño. Entonces otra vez dibujamos un rectángulo con la herramienta empujar tirar, creamos la ranura, le voy a poner 1500. Ya está. Y ahora borramos las guías, líneas guías
y salimos del modo de edición. Entonces lo que tenemos que hacer es que este tablero de MDF crezca hacia abajo 7 milímetros. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ocultar o vamos a hacerlo de la siguiente manera. Seleccionamos el tablero de MDF, el fondo, y si ustedes hacen clic en esta herramienta van a ver que no aparecen los puntos, no los podemos ver. Entonces para eso podemos utilizar la herramienta rayos X y ahí sí podemos ver los puntos. Entonces al punto medio, a este, le vamos a agregar 7 milímetros. Entonces ponemos más 7. ¿Ya? Entonces nuevamente vamos a salir del modo de rayos X y si visualizamos acá, ahora vemos que el tablero ha crecido 7 milímetros y se encuentra dentro de la ranura. Y ahora vamos a dibujar, y ahora vamos a crear la ranura en el lateral izquierdo. Y para eso vamos a visualizar dicho lateral. ¿Ya? Y entonces lo vamos a hacer de acá arriba. Entonces vamos a ocultar este tablero, el superior, y entramos en el modo de edición también de este lateral. Entonces con la herramienta, ya sabemos, o con la herramienta selección hacemos doble clic, entramos en el modo de edición y creamos las líneas guías a 18, a 22 y de acá hacia esta dirección 8 milímetros. Entonces con la herramienta rectángulo dibujamos un rectángulo y con la herramienta empujar y tirar creamos la ranura y le vamos a poner 2000 milímetros porque el tablero este mide 1800 para que vaya de un lado hasta el otro. Borramos las guías, ¿ya? Y salimos del modo de edición. Listo. Y lo que tenemos que hacer ahora es incrementarle el valor o el tamaño a este tablero en esta dirección para que encaje en la ranura. Listo, entonces nuevamente podemos hacerlo así más rápidamente. Ocultamos el tablero, el lateral, en este caso izquierdo, seleccionamos el fondo de MF y con la herramienta Box Scaling de Freescape buscamos el punto, presionamos Tab y a eso le agregamos más 7. Listo. Si visualizamos otra vez el lateral izquierdo, vemos que el MDF ya se encuentra dentro de la ranura. Listo. Entonces ahora vamos a hacer el tablero, el lateral derecho, la ranura en el lateral derecho. Pero fíjense, ¿qué ha sucedido acá? Como este lateral es una copia de este, al hacerle yo acá un cambio, crearle una ranura, automáticamente se crea en este otro lateral. Entonces vamos a aprovechar esa característica para hacer lo siguiente. Simplemente vamos a voltear el tablero en dirección del eje rojo. Entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense, seleccionamos el tablero o el lateral derecho, hacemos clic con el botón derecho y acá seleccionamos la opción dar la vuelta. Como yo quiero que se voltee siguiendo el eje derecho, ponemos rojo del componente y van a ver cómo ha volteado en esa dirección. Entonces también nos facilita hacer una copia y esta copia herede esas características y simplemente las aprovechamos para avanzar un poco más en el trabajo, más rápido en el diseño, ¿no? Entonces lo que nos quedaría ahora sería incrementar el tamaño del tablero en esta dirección, ¿ya? Entonces eso lo vamos a hacer otra vez con la herramienta de Freescape. Vamos a entrar al modo de rayos X, ya tenemos el punto, presionamos Tab y le agregamos más 7. Listo, salimos del modo de rayos X y vamos a ver que ya el tablero se encuentra dentro de la ranura, ¿ya? Ahora, ¿por qué hemos bueno, vamos a visualizar y ahorita les quiero explicar una cosa. Primero vamos a visualizar el tablero superior.
¿Ya? Aunque de todas maneras voy a tener que ocultarlo para explicarles esto. Primero, si ustedes se fijan, ahora estos tableros de las repisas, incluso el tablero medio, se encuentran atravesando el MDF. Y lo que tenemos que hacer es reducir su tamaño. ¿En cuánto le vamos a reducir? Le vamos a reducir en un tamaño que solamente llegue hasta este borde. Entonces, ¿cuánto le vamos a reducir? Le vamos a reducir 22 milímetros. ¿Sí? Son 18, donde empieza la ranura, más 4 son 22 milímetros. Entonces vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar todos los tableros que queremos reducirle el tamaño. Entonces seleccionamos presionando la tecla Shift. Así. A este y al tablero medio también. Y con la herramienta de Box Scaling, en el punto medio presionamos la tecla Tab y le restamos, en este caso, 22. Y ahora vamos a ver que esos tableros ya no están traspasando el fondo de MDF. ¿Listo? Entonces ya vamos avanzando en nuestro diseño. Vamos a activar otra vez el tablero superior. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a dibujar los amarres. ¿Ya? ¿Qué espesor tienen que tener los amarres? 18 milímetros, y esos amarres deben encajar perfectamente en este espacio, que también es de 18 milímetros. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar el amarre superior desde este punto hasta acá, y allí vamos a escribir que, vamos a indicar que el largo del amarre es de 1164 y el ancho es de 100 milímetros. Listo, presionamos Enter y ya tenemos el rectángulo, y ahora le damos el espesor, que va a ser de 18 milímetros. Lo seleccionamos y con este objeto creamos un componente que se va a llamar amarres y presionamos crear. Y ahora lo vamos a poner en la posición que le corresponde, debería ir. ¿Ya? Luego, para agilizar el trabajo, como hemos hecho con las repisas, movemos hacia abajo, presionamos Control, colocamos el amarre en su posición y antes de soltarlo, aunque ya hicimos la copia, soltamos y presionamos la tecla slash y escribimos 2. Presionamos Enter y van a ver que se ha creado un amarre entre estos dos amarres. Esto, entonces ya tenemos completada la parte posterior de nuestro ropero con puertas corredizas. Listo. Entonces ya tenemos la mayor parte. Solamente nos quedaría dibujar las ranuras para el sistema corredizo y dibujar las puertas.